Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde, como podrán observar por el título, daremos inicio a uno de los temas fundamentales de nuestro curso de estadística y probabilidades, el cual llamaremos como los datos agrupados. Conoceremos no solamente de forma teórica, sino también de forma práctica cómo podemos llegar a hacer uso directamente de este tema por medio de una serie de datos. Lo primero que debemos conocer al momento de hablar de los datos agrupados es que los mismos solamente los vamos a utilizar cuando nuestras variables provengan directamente de datos cuantitativos. Debemos recordar que al igual que la temática anterior, el cual era de medidas estadísticas, técnicamente nosotros solamente podemos llegar a hacer ciertos cálculos cuando nuestros datos son obligatoriamente cuantitativos, bien sean discretos o bien sean continuos. Por lo tanto, debemos tener muy presente de que este tema de datos agrupados nuevamente requerirá directamente de esa parte. Sin embargo, debemos también tener muy presente de que los datos agrupados también los vamos a utilizar cuando consideremos directamente que nuestra cantidad de datos es grande. Es decir, cuando tenemos muchos datos con los cuales de pronto nos es muy difícil llegar a trabajar uno por uno, lo mejor y lo recomendable en ese orden de ideas es llegar a hacer uso de los datos agrupados para que, como dice el mismo nombre, agrupemos toda nuestra serie de datos y que de esa manera las interpretaciones que podemos llegar a obtener de nuestros mismos datos sean mucho más sencillas de obtener. Ahora, una cuestión muy importante que debemos tener muy presente cuando hablamos de los datos agrupados es que los mismos también los vamos a organizar por medio de lo que llamaremos una serie de intervalos. Cuando nosotros hablamos de un intervalo, hablaremos de la manera en la cual nuestros datos van a ir agrupados, desde un dato más pequeño hasta un dato más grande. Estos intervalos pueden ser cortos o pueden ser largos, dependiendo directamente de la cantidad de datos con la cual nosotros vamos a trabajar y al mismo tiempo del comportamiento de los datos con los cuales nosotros también estaremos trabajando. Lo importante, como hemos dicho de manera inicial, es que los datos agrupados nos permitan organizar nuestros datos iniciales para que de esa manera las interpretaciones se hagan mucho más amenas. Entonces, por lo tanto, en este video conoceremos cuál será el proceso debido para que nosotros hagamos uso directamente de los datos agrupados. Y de manera inicial, entonces introduciremos todo el tema de los datos agrupados por medio de uno de los temas que ya hemos conocido en uno de los videos anteriores, y es lo que llamábamos como la distribución de frecuencias. Recordemos que cuando hablamos de una distribución de frecuencias, hablamos de la manera en la cual nosotros tomamos toda una serie de datos y la agrupamos de dos formas, por medio de una tabla y también por medio de las gráficas. Entonces, por lo tanto, conoceremos cómo por medio de los datos agrupados podemos llevar a cabo el diseño de la tabla de frecuencias y al mismo tiempo el diseño de las gráficas de frecuencias. Debemos recordar que cuando hablamos de la tabla, podemos llegar a conseguir diversas frecuencias, como por ejemplo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Esas mismas frecuencias las veremos en este video, pero también debemos tener muy presente lo que hemos mencionado de manera inicial, y es que para hacer uso de los datos agrupados, lo primero que debemos hacer es organizar nuestros datos por medio de una serie de intervalos. Entonces, en estos momentos conoceremos cómo podemos llegar a utilizar esos intervalos y principalmente cómo los vamos a obtener. En primera instancia, como nos daremos cuenta, vamos a encontrar un viejo conocido, el cual ya sabíamos de por medio al momento de trabajar con las medidas estadísticas, principalmente cuando hablábamos de las medidas de dispersión. Recordemos que la primera medida que utilizábamos era la que denominábamos como el rango. Entonces, por lo tanto, el rango será una medida estadística que nuevamente vamos a tener que identificar para que de esa manera consigamos los intervalos en nuestra serie de datos agrupados. Recordemos que el rango solamente es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño que podemos llegar a conseguir en nuestra serie de datos. Sin embargo, el segundo dato que veremos a continuación será un dato totalmente novedoso para nosotros y es lo que llamaremos como las clases. Cuando hablamos de las clases, estaremos hablando del número de filas que puede llegar a tener nuestra tabla de frecuencias. Puede que la tabla que vayamos a diseñar más adelante tenga pocas filas o tenga muchas filas. Todo esto va a depender de un comportamiento que ya conoceremos más adelante. Sin embargo,
En este caso, cada vez que hablemos del número de clases, el cual lo representaremos con la letra K minúscula, también lo haremos por medio de algo llamado la regla de Sturges. Tal cual lo vemos acá en pantalla, la regla de Sturges será una formulación que nos permitirá a nosotros detectar cuántas filas debe tener nuestra tabla de frecuencias, basándonos en el hecho de que la tabla puede tener muchas o pocas filas, pero todo esto dependerá de la regla de Sturges que la vemos aquí en pantalla. Tal cual lo hemos denominado con anterioridad, el número de clases, o también dicho, el número de filas, estará representado por la letra K minúscula. Por lo tanto, en este caso diremos que K minúscula es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de N minúscula, donde debemos recordar que para nosotros N minúscula siempre va a representar el número total de datos con el cual estemos trabajando. Tal cual lo hemos dicho desde el principio, nuestro número total de datos debe ser grande para que de esa manera hagamos uso de los datos agrupados. Y en este caso, como nos damos cuenta, la regla de Sturges nos permite llevar a cabo el cálculo del número de filas considerando la cantidad de datos con la cual vamos a contar. Finalmente, tal cual lo hemos dicho al principio, la serie de datos con la cual vamos a trabajar debe estar organizada por medio de una serie de intervalos. Hemos mencionado que los intervalos pueden ser cortos o pueden ser largos, así que por lo tanto, para saber qué tan largo o qué tan corto puede ser el intervalo con el cual estemos trabajando, vamos a detectar un valor el cual llamaremos como la amplitud. Básicamente la amplitud la podemos definir como el ancho que puede tener cada uno de los intervalos que nosotros vamos a diseñar. Esta amplitud, la cual representaremos por medio de la letra A mayúscula, la encontraremos por medio de esta fórmula que vemos en pantalla. Si nos damos cuenta, la fórmula simplemente considera el valor del rango, que fue el primer valor que ya hemos detectado, y luego el valor de las clases, que recordemos hemos hallado por medio de la regla de Sturges. Así que por lo tanto vamos a utilizar estas tres formulaciones que vemos en pantalla de manera inicial para que hagamos uso directamente de la tabla de frecuencias. Después de este proceso, técnicamente estaremos haciendo lo mismo que hacíamos en videos anteriores: el diseño de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Todo esto mediante el uso de los datos agrupados. Finalmente, como también recordaremos, cuando hacemos uso de la distribución de frecuencias, debemos tener muy presente que no solamente basaremos el hecho en la tabla que vamos a diseñar, sino que también debemos basarnos en las gráficas que podemos llegar a obtener a través de la tabla de frecuencias. En este caso, vamos a hablar de dos gráficas particulares con las cuales vamos a trabajar. La primera de ellas es la que denominaremos como el histograma. Al igual que la gráfica de barras que podíamos utilizar en videos anteriores, en este caso el histograma lo vamos a utilizar para las frecuencias absolutas. Sin embargo, una pequeña diferencia que ocurre cuando diseñamos el histograma es el hecho de que en este caso nuestras barras verticales van a ir unidas una tras otra. Recordemos que la gráfica de barras tenía una pequeña característica, y es que las barras estaban totalmente separadas. Sin embargo, el histograma tiene una característica mucho más interesante, y es que las barras van a ir totalmente unidas. Entonces, de esa manera nos llevaremos a cabo diversas interpretaciones por medio de la serie de datos con la cual estemos trabajando. Finalmente, la última gráfica también con la cual podemos llegar a identificar toda la serie de datos será por medio de lo que llamaremos el polígono de frecuencias. A diferencia de pronto de la gráfica de sectores que anteriormente conocíamos en las frecuencias relativas, el polígono de frecuencias se genera por medio de otras formas. En este caso, el polígono de frecuencias utiliza una serie de puntos, los cuales iremos uniendo uno tras otro. Básicamente, cuando hagamos uso del polígono de frecuencias, estaremos obteniendo una serie de picos, que algunos pueden ser más altos que otros, pero lo importante está en que en el polígono de frecuencias nosotros podemos llevar a cabo ciertas conclusiones fundamentales a través de las frecuencias relativas. Entonces recordemos que en un orden de ideas, lo primero que debemos generar nosotros es la tabla de frecuencias, pero también ya sabemos que para la tabla de frecuencias también debemos diseñar una serie de intervalos con los cuales vamos a identificar cada una de las organizaciones de los datos que tenemos de manera inicial.
Muy bien, estudiantes, ya sabiendo esto de manera teórica, vamos a avanzar con el apartado práctico del día de hoy y por lo tanto vamos a utilizar un pequeño ejemplo que nos permite esclarecer muchísimo más a fondo cómo pueden funcionar los datos agrupados a través no solo del contexto, sino también de los datos iniciales. En estos momentos nos daremos cuenta que el ejemplo tiene un pequeño contexto que nos menciona lo siguiente. Una empresa dedicada al envío de mercancías varias en cajas de madera ha decidido llevar a cabo un control sobre el peso en kilogramos de algunas de sus cajas. Para esto ha tomado al azar 25 cajas y las ha pesado cada una, dando como resultado los siguientes valores. Tal cual como nos está mencionando el contexto inicial, ya técnicamente estamos considerando que vamos a trabajar con 25 datos, los cuales estamos viendo aquí en pantalla. Esto significa entonces que los 25 datos que tenemos aquí presente, nosotros los vamos a organizar por medio de la tabla de frecuencias, recordando que esta tabla de frecuencias va a estar organizado por medio de una serie de intervalos. Es muy importante que tengamos presente que tal cual lo habíamos dicho de manera inicial, nuestros datos deben ser cuantitativos, tal cual como estamos viendo en estos momentos, nuestros datos son totalmente cuantitativos, lo cual significa entonces que podemos llegar a utilizar nuestra serie por medio de los datos agrupados, considerando que el número 25 es un número considerablemente grande para este tipo de casos. Muy bien, estudiantes, entonces la idea está en que vamos a organizar todos los 25 datos por medio de nuestra serie de datos agrupados. Para eso sabemos, vamos a utilizar nuestra famosa herramienta de Microsoft Excel que nos permite entonces como tal comprender cada uno de los cuestionamientos que conoceremos en este video del día de hoy. Como se estarán dando cuenta, en estos momentos aquí en un archivo en Excel tenemos organizados todos nuestros datos que representan los pesos de las cajas directamente en esta columna. También vamos a considerar que hay ciertos espacios, como por ejemplo estos de estas casillas que estoy señalando en estos momentos, que para este video no los utilizaremos. Puede que en un video posterior ya entendamos mucho más a fondo por qué tenemos estas casillas. Sin embargo, lo importante está en que de momento vamos a diseñar la tabla de frecuencias que tenemos acá en la parte de abajo. Para esto entonces empezaremos encontrando los valores que tenemos en la parte de arriba. Si nos damos cuenta, el primer valor que nos está solicitando es algo que llamaremos el valor máximo. Recordemos que el valor máximo y el valor mínimo que también está en la parte de abajo van a ser de vital importancia para que nosotros encontremos el rango de nuestra serie de datos. Para esto nuevamente podemos recordar que hay funciones en Excel que nos permite encontrar cuál es el valor más grande y al mismo tiempo cuál es el valor más pequeño que estaría presente en la serie de datos. Entonces, por lo tanto, en este caso la función que utilizaremos para encontrar el valor máximo será la función max, donde al momento de abrir paréntesis señalaremos los 25 datos que teníamos de manera inicial. Cerramos paréntesis y damos enter para que de esa manera nos demos cuenta que el valor máximo que está presente en toda la serie de datos sería de 47,9. De igual forma, el valor mínimo podemos utilizar una función denominada como min para que de esa manera encontremos el dato más pequeño que puede estar presente en toda la serie de datos. Cerrando paréntesis y dando enter, nos vamos a dar cuenta que el valor más pequeño sería de 25,1. Luego de esto, como podemos recordar, para poder encontrar el rango necesitamos hacer la diferencia entre los dos valores que acabamos de encontrar. En este caso, podríamos tomar el 47,9 que está en la casilla de 1 menos el 25,1 que está en la casilla de 2 y al momento de dar enter nos vamos a dar cuenta que el resultado sería de 22,8. Tal cual como ya lo hemos hecho con anterioridad, este será el valor del rango para toda nuestra serie de datos. Vamos ahora con el número de clases. Debemos recordar que tal cual lo habíamos mencionado anteriormente, el número de clases lo vamos a encontrar por medio de algo llamado la regla de Sturges. Entonces, por lo tanto, veremos cómo funciona la regla de Sturges por medio de Excel, que si bien no la encontraremos de forma automática, sí la podemos formular en estos instantes. Lo único que tendríamos que hacer es que después de oprimir el igual, escribimos la fórmula tal cual la vimos con anterioridad. 1 más 3,322, multiplicación por medio del asterisco,
y utilizamos una función llamada log, que si recordamos, log representa el logaritmo, tal cual como nos pedía la regla de Sturges con anterioridad. Este logaritmo va a ser de vital importancia, donde en estos momentos el logaritmo solamente nos va a solicitar el número de datos, recordando que para este caso el número de datos debe ser de 25. Este apartado donde nos pide la base no va a ser del todo necesario, solamente necesitaremos el 25, tal cual lo vemos en pantalla, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que el resultado sería este que vemos en pantalla, 5,6439, etcétera, etcétera. Lo importante en estos casos es que ya sabemos que gracias a Excel podemos utilizar una opción llamada disminuir decimales y que de esa manera solamente nos queden 2 decimales y por lo tanto podríamos decir que el número de clases para este caso sería de 5,64. Sin embargo, hay un cuestionamiento muy importante que debemos recordar y es el hecho de que el número de clases también representa el número de filas que debe tener la tabla de frecuencias. En este caso, para nosotros sería totalmente incoherente decir que nuestra tabla tendrá 5,64 filas. Por lo tanto, en este caso, la recomendación será que este valor que acabamos de encontrar lo aproximemos al número entero más cercano. Entonces, por lo tanto, el número entero más cercano, que estaría en el 5,64, vendría siendo el número 6. Por lo tanto, la recomendación es que ese número entero lo escribamos aquí a la derecha, porque lo vamos a utilizar de una manera más detallada ahorita a continuación. Sin embargo, es muy importante que siempre que hagamos uso de la regla de Sturges, lo más seguro es que el resultado nos dé un número decimal, y por lo tanto ya sabemos que ese decimal lo vamos a aproximar al número entero más cercano. Observen como, por ejemplo, este 6, que es el primer decimal, aproximaría directamente al 5 para que de esa manera el resultado nos dé el número 6. Finalmente, la amplitud, que como tal recordaremos, llega a representar el ancho que van a tener nuestros intervalos, la vamos a hallar por medio de la división entre el rango, que es 22,8, sobre el número 6, que es el número de filas que vamos a utilizar. Entonces, en este caso nos daremos cuenta que la amplitud, o mejor dicho, que nuestros intervalos van a tener un ancho de 3,8. Todos estos datos iniciales, los cuales estamos viendo en estos momentos, son de vital importancia para que de esa manera comprendamos cómo vamos a utilizar la tabla de frecuencias que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, ya para el diseño de la tabla, nos vamos a dar cuenta que de manera inicial contamos con estas dos columnas llamadas LI y LS. Puede que muchos de ustedes en estos momentos estén preguntando qué representan estas dos columnas que vemos al principio. Recordemos que, como estamos hablando de datos agrupados, es decir, toda nuestra serie de datos la vamos a organizar por medio de unos intervalos, ya sabemos que los intervalos van desde un valor inicial hasta un valor final, lo cual significa entonces que LI y LS representan límite inferior y límite superior respectivamente. Ahora vamos a utilizar entonces estas dos columnas para que de esa manera diseñemos los intervalos que debe tener nuestra tabla de frecuencias. Entonces, por lo tanto, iniciaremos con nuestro primer intervalo. Para el primer intervalo, nosotros vamos a utilizar nuevamente el valor más pequeño de nuestra serie de datos. Ya sabemos que para encontrar el valor más pequeño podemos volver a utilizar la función min o simplemente señalamos el 25,1 que teníamos en la parte de arriba y que de esa manera ya sepamos que ese será el valor más pequeño. Ahora, vamos con el límite superior. Para poder encontrar el límite superior es que nosotros debemos utilizar el valor de la amplitud. Recordemos que tal como lo habíamos dicho de forma teórica, la amplitud representa qué tan grande o qué tan pequeño será el intervalo con el cual estemos trabajando. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso será tomar nuestro límite inferior, que sería 25,1, y le sumaremos el valor de la amplitud, que es 3,8. Este proceso de sumar el límite inferior más la amplitud lo haremos para cada uno de los límites superiores que veremos más adelante. Entonces, para que de esa manera no tengamos problema con este 3,8, recordemos que en Excel tenemos una opción en la cual podemos fijar una casilla, cosa tal que al momento de que arrastremos una función no se esté arrastrando los valores de esa misma función. Entonces recordemos que para dejar fija una casilla podemos utilizar en nuestros teclados la tecla F4. De pronto, si estamos trabajando en un portátil, lo más seguro es que tengamos primero que oprimir la tecla Fn, que está en la parte de abajo, y luego ahí sí la tecla F4, para que de esa manera se generen estos signos de pesos y que de esa manera se represente que la casilla donde está el 3,8 ya está totalmente fija. Pero entonces en estos momentos, al momento de dar Enter, nos vamos a dar cuenta que el límite superior de
de nuestro primer intervalo irá de 25,1 hasta 28,9. Ese será el primer intervalo con el cual vamos a trabajar. Vamos ahora entonces a diseñar nuestro segundo intervalo. El segundo intervalo técnicamente comenzará al igual que como terminamos nuestro primer intervalo, es decir que el 28,9 vendría siendo nuestro primer o nuestro único límite inferior para este caso. Técnicamente, como nos damos cuenta, solamente tenemos que hacer igual y señalar el 28,9. Ahora, recordemos que para el límite superior lo que vamos a hacer es la suma entre este límite inferior y el valor de la amplitud que teníamos en la parte de arriba. Como ya en la formulación que tenemos acá de este 28,9 ya tenemos algo totalmente fijo, simplemente se bastará con arrastrar esta casilla para que de esa manera encontremos nuestro límite superior. Observen cómo por medio de Excel ya encontramos la suma directamente de 28,9 más 3,8 y de esa manera ya tenemos nuestro segundo intervalo. Recordemos que según el número de clases, esta tabla de frecuencias obligatoriamente debe tener 6 filas. Ya tenemos 2, que serían estos dos intervalos que vemos acá, así que por lo tanto encontraremos ya los demás valores. Entonces recordemos que para el tercero nuevamente hacemos el mismo proceso. El límite superior volvemos a arrastrar. Siguiente intervalo, nuevamente. Ya con esto vamos 4 intervalos. Vamos a continuación con el siguiente. Tenemos 5 intervalos y finalmente en nuestro último intervalo quiero que se den cuenta de algo muy curioso y es que al momento de encontrar el límite superior observen que nos dio como resultado 47,9, el cual concuerda con el valor máximo que había en nuestra serie de datos de manera original. Técnicamente esta es la manera en la cual nosotros vamos a detectar que nuestro proceso lo estamos ejecutando de la mejor forma posible, porque quiero que observemos cómo están dados los intervalos. El intervalo comenzó desde el valor más pequeño y terminó hasta el valor más grande. De esa manera, así es como podemos detectar que hasta este momento el proceso va marchando muy bien. Vamos entonces ahora a la parte interesante que es los intervalos. Cuando nosotros vayamos a diseñar los intervalos, tal cual lo hacíamos en videos anteriores, debemos considerar de qué trata o cómo será la manera en la cual vamos a encontrar dichos intervalos. Es decir, recordemos que el valor de la frecuencia absoluta, tal cual lo hacíamos de manera anterior, lo que hacemos es hacer un conteo de los datos únicos que teníamos a través de la primera columna. Sin embargo, como en este caso recordaremos, nuestros valores están dados por medio de estos intervalos que hallamos de manera inicial. Es decir, en este caso lo que técnicamente tendríamos que hacer nosotros es un conteo de cuántos datos se llegan a encontrar dentro de cada uno de los intervalos. Un ejemplo, nuestro primer intervalo que va de 25,1 a 28,9, lo que nosotros tendríamos que hacer de manera muy manual sería ver cuáles son los datos que se encuentran entre 25,1 y 28,9, es decir, los valores que son mayores a 25,1 pero que son menores a 28,9. Obviamente, como este caso o este proceso puede llegar a ser un poco más arduo, nosotros vamos a utilizar una herramienta en Excel que nos permita hacer el conteo de manera automática. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo todo el proceso de las frecuencias absolutas por medio de Microsoft Excel. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente los 25 datos que teníamos de manera original. Lo vamos a hacer con el título que teníamos, que era pesos. Nos vamos a la pestaña de insertar y vamos a utilizar una opción llamada tabla dinámica. Puede que algunos de ustedes de manera profesional o ya sea por hobby hayan utilizado las tablas dinámicas para ciertos asuntos directamente relacionados en Excel. Sin embargo, lo que vamos a conocer en estos momentos es saber cómo funciona la tabla dinámica para el uso de los datos agrupados. Entonces, dando clic donde dice tabla dinámica, nos vamos a dar cuenta que se genera un pequeño cuadro de diálogo que se llama tabla dinámica desde la tabla o el rango. Si se dan cuenta, ya por defecto, Excel nos está diciendo que la tabla o rango va a ir desde la casilla A1 hasta la casilla A26, que técnicamente son los datos que tomábamos con anterioridad. Y aquí donde nos dice, elija donde desea colocar la tabla dinámica, vamos a dejar por defecto esta parte que dice nueva hoja de cálculo. Todo esto técnicamente lo dejaremos totalmente quieto y lo único que haremos es esta parte dar aceptar. Si nos damos cuenta,
Al momento de dar aceptar, se ha creado una nueva pestaña que en este caso se llamará hoja 2. Y en esta hoja 2 es donde nosotros crearemos una pequeña tabla dinámica, pero el objetivo de la tabla dinámica será encontrar los valores de las frecuencias absolutas. Recordemos que tal cual lo hemos dicho con anterioridad, si quisiéramos hacer el proceso manual tendríamos que contar cuáles son los valores que son mayores al límite inferior y menores al límite superior. Un proceso que puede ser algo extenso, así que por lo tanto vamos a utilizar la tabla dinámica para que de esa manera encontremos los valores mucho más fácilmente. Lo primero que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Como nos damos cuenta al momento de haber tomado el título que se llamaba pesos, técnicamente esta será la manera en la cual vamos a encontrar cada uno de los valores. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar esta parte que se llama pesos a este apartado llamado filas. Si ustedes se dan cuenta, al momento de hacer ese proceso, se ha creado esta columna llamada etiquetas de fila, donde aquí están enumerados cada uno de los valores que teníamos originalmente, o mejor dicho, tenemos los 25 datos ya como tal organizados de menor a mayor. Sin embargo, más allá de esta pequeña organización, aquí viene la parte interesante con la cual también podemos llegar a utilizar la parte de la tabla dinámica, y es que al momento de señalar directamente los datos, podemos dar clic derecho, donde nos daremos cuenta que en un menú de opciones hay una pequeña opción llamada agrupar. Entonces, por lo tanto, vamos a dar clic a esta opción llamada agrupar, donde se crea un pequeño cuadrito donde nos dice que vamos a agrupar desde el comienzo 25,1 hasta la terminación que sería 47,9. Recordemos que estos dos valores representan respectivamente el valor más pequeño y el valor más grande de la serie de datos, pero este apartado donde nos dice por es un apartado que vamos a modificar, porque en este apartado nosotros vamos a escribir el valor de la amplitud, que en nuestro caso debemos recordar la amplitud es de 3,8. Entonces, por lo tanto, vamos a escribir el valor de 3,8 dando a aceptar, y quiero que se den cuenta lo que acabo de hacer actualmente la tabla dinámica. Ha creado los intervalos que nosotros hicimos con anterioridad. Ustedes pueden detallar muy medidamente que en este caso todos estos intervalos son exactamente los mismos que acabamos de generar nosotros. Por lo tanto, de esta manera podemos también comprobar que nuestro proceso va muy bien, porque de esta manera también estamos detectando que los intervalos quedaron muy bien ejecutados. Pero ahora aquí es donde viene la parte importante, y es saber cómo nosotros, por medio de los intervalos y al mismo tiempo por medio de la tabla dinámica, encontraremos las frecuencias absolutas. Nuevamente vamos a devolvernos acá a la derecha donde dice campos de tabla dinámica y vamos a arrastrar la opción de pesos, pero ahora ya no lo colocaremos en filas, lo colocaremos en valores. Y si se dan cuenta, al momento de arrastrarlo en valores, se ha generado una nueva columna llamada cuenta de pesos, que técnicamente lo que está haciendo la tabla dinámica es contar de los 25 valores cuáles son. Por ejemplo, en el primer intervalo, mayores a 25,1 pero menores a 28,9. En el segundo intervalo está contando cuáles son mayores a 28,9 pero menores a 32,7, y así consecutivamente. Y si nos damos cuenta, el final nos está diciendo que hay un conteo de 25 datos, lo cual significa entonces que estos valores que están acá están representando directamente los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, lo que haremos a continuación será tomar todos los valores, daremos control C, nos devolveremos a nuestra hoja número 1 y aquí donde teníamos las frecuencias absolutas vamos a dar control V para que de esa manera hagamos un pequeño copy paste y de esa manera encontremos ya directamente los valores de las frecuencias absolutas, que como vuelvo les comento, este será el proceso más complejo que nosotros siempre diseñaremos al momento de hacer uso de los datos agrupados. Ya para las demás frecuencias, que como tal serán la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, haremos el mismo proceso que hacíamos en videos anteriores. Recordemos que la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Recordando que este número total de datos, que para nuestro caso es 25, lo podemos dejar totalmente fijo, cosa tal que más adelante podamos simplemente hacer un arrastre de la función. Ya sabemos que para dejar fija esta casilla, lo que hacemos es oprimir la tecla F4, o si estamos en un portátil, primero oprimimos Fn y luego oprimimos F4. Damos Enter y nos daremos cuenta que nuestra primera frecuencia relativa tiene que dar 0,12.
ya sabemos que a partir de este punto arrastramos esta casilla y por lo tanto ya obtendríamos todos los valores de la frecuencia relativa, donde recordemos que podemos hacer una pequeña autosuma al final para que de esa manera la suma de todos esos valores nos dé el número 1 que siempre debe dar cuando trabajamos con las frecuencias relativas. Finalmente, las últimas dos frecuencias, la absoluta acumulada y la relativa acumulada, tendrán exactamente el mismo proceso que hacíamos de manera anterior. Recordemos que la primera frecuencia absoluta acumulada es exactamente la misma primera frecuencia absoluta, pero la segunda frecuencia, recordemos que acá podemos ejecutar algo llamado la suma en zigzag, es decir, tomamos el 3 de arriba y lo sumamos con el 3 que tenemos actualmente, para que de esa manera la suma sea 3 más 3 y el resultado nos dé el número 6. De esa manera, por ejemplo, si arrastramos la siguiente casilla, observemos que Excel ahora toma el 6 de arriba y lo suma con el 5 actual, para que de esa manera la suma nos dé el número 11. Y de esa manera, aquí podríamos llegar a encontrar todos los valores de la frecuencia absoluta acumulada y por lo tanto el último valor, que es 25, debe coincidir con el número total de datos. Recuerden que, tal cual comentábamos en los videos anteriores, estos valores de la frecuencia absoluta acumulada no los vamos a sumar, porque si bien lo podríamos hacer sin ningún problema, esa suma no va a representar absolutamente nada. Luego de esto, vamos con la última frecuencia, que recordemos que para la frecuencia relativa acumulada haremos el mismo proceso, pero ahora tomando los valores de la frecuencia relativa. El primer valor tendría que ser 0,12, que es el mismo primer valor de la frecuencia relativa. Luego aquí empezamos la suma en zigzag, tomando el 0,12 de acá y el 0,12 de acá para que la suma nos dé 0,24. Y si arrastramos esta última casilla, nos daremos cuenta que el último valor, que es el número 1, debe coincidir con la suma total de todas las frecuencias relativas. Por lo tanto, en estos momentos, estudiantes, podemos decir sin ningún problema que esta será la tabla de frecuencias para nuestra serie de datos agrupados. Lógicamente, puede que muchos estén preguntando sobre las demás casillas, o mejor dicho, las demás columnas que vemos también aquí en pantalla. Esto lo veremos en videos posteriores, en los cuales también entenderemos que gracias a esta tabla de frecuencias que acabamos de encontrar, podemos también encontrar las medidas estadísticas respectivas. Sin embargo, recordemos que antes de eso nos queda pendiente lo que es el apartado gráfico, es decir, lo que hemos llamado como el histograma y lo que hemos llamado como el polígono de frecuencias. Sin embargo, esto ya lo veremos en un siguiente video, en el cual conoceremos más a fondo cómo diseñar estas gráficas y al mismo tiempo llevar a cabo las interpretaciones. Por lo tanto, estudiantes, ya esto sería todo con el video del día de hoy. Les deseo a todos y a todas un feliz día y no duden en comentar cualquier cuestionamiento que tengamos directamente en nuestros foros de participación. Feliz día para todos y para todas, estudiantes.